Pues bueno, vamos a ir iniciando, en lo que esperemos que se vayan conectando los demás participantes. Voy a leer una breve semblanza de la ponente, la maestra Olga Clemencia Giraldo Arbeláez. ¿Sí? Ella es especialista en ergonomía por la Universidad Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación en la ciudad de Bogotá, Colombia. Asimismo, es especialista en higiene y seguridad industrial por la Universidad del Valle de México en Villahermosa, Tabasco. Especialista en gerencia de las organizaciones de salud por la Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá. Es además fisioterapeuta por la Universidad Autónoma de Manizales y directora nacional de proyectos de cero riesgo laboral, que es una empresa de consultoría y capacitación en ergonomía, ¿no? Entonces, pues le damos la bienvenida a la maestra Olga. Maestra Olga, pues puede usted iniciar la plática. Muchas gracias. Bueno, empecemos entonces. Bienvenidos todos y todas. Espero pues que sea una plática de su agrado. Voy a compartirles pantalla. La presentación consiste en mostrarles un poquito acerca de la importancia de la ergonomía en la arquitectura. Y porque ustedes han visto algunos temas que se tocan en ergonomía, pero vamos a como a entender un poquito, a integrar esos temas. Como dice el maestro Adrián, al final, si desean, anoten las preguntas y al final con mucho gusto pues se las responderé. Se las intentaré responder porque si me preguntan algo que no sé, pues no. Pero uno nunca, por más que estudie, nunca se las sabe todas. ¿Sí? Muy bien, entonces el objetivo de la plática es, como les estaba contando, brindarles una breve revisión acerca de la importancia de la ergonomía en arquitectura. Ya, bueno, más me presento. Mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez y ya él pues estuvo comentando acerca de las especializaciones. De pronto agregaría que estoy haciendo una maestría en ingeniería industrial, tal vez lo único diferente a lo que él dijo. Y la experiencia, llevo 14 años en experiencia en el área de salud laboral o salud ocupacional. Experta en el tema de ergonomía porque es como donde más me muevo yo en la zona, en ergonomía industrial, es donde yo más me muevo. Y también tengo 24 años de experiencia en docencia universitaria en maestrías, licenciaturas, ingenierías. Bueno, ahora, en cuanto a los temas que vamos a ver hoy, básicamente vamos a revisar algunos conceptos ergonómicos que estoy casi segura que ya han venido revisando con los maestros y si no, pues bueno, los estaremos retomando. Vamos a revisar algunas cosas de ergonomía y antropometría y de ergonomía y el análisis de la actividad, lo importante que es para ustedes, porque de ahí depende, de ahí se basa muchas cosas que realmente son importantes para ustedes. También vamos a revisar un poquito sobre un método de evaluación que creo que ya lo han venido revisando y de un método de evaluación ergonómica. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, la antropometría es la técnica en la cual se describen las variaciones corporales del cuerpo humano por medio de la medición. Entonces nos ayuda a medir el cuerpo humano y nos dice las características de un individuo, un grupo o una población y estudia el tamaño del cuerpo, la forma, la fuerza, la capacidad de trabajo. Entonces, si ustedes ven, estas medidas antropométricas tienen que ver mucho con si es hombre, si es mujer, si está dentro de qué percentil. Y dentro de los percentiles, estamos hablando percentil de que va, digamos, por ejemplo, miremos en esta medida antropométrica que es la que más conocemos, que es la altura. Conocemos que hay hombres bajitos y mujeres bajitas. Entonces ellos estarían dentro del percentil 5 y los hombres y mujeres más altos dentro de una población estarían dentro del percentil 95. Y dentro del percentil 50 estamos hablando del promedio, el medio de la población, estaríamos hablando acá. Y entonces ustedes tienen que pensar en analizar la actividad y pensar en que van a usar
las medidas antropométricas que están en las tablas de los libros de antropometría, ¿de acuerdo a qué? ¿Será el percentil 5, el percentil 50 o el percentil 95? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se diseña? Diseñen, por ejemplo, si yo voy a diseñar la altura de una puerta, ¿qué percentil tengo que tener? Aquí les abro el micrófono, abran los micrófonos por favor y díganme. En el diseño de la altura de una puerta, por ejemplo, ¿qué percentil debo tener? Pues el más cómodo para una persona. ¿Cuál sería? ¿El 5, 50 o 95 para ti? 95, ¿no? 95, ¿por qué? Muy bien, sí, así es. Ahora dime por qué. Porque tiene que estar diseñada pues para las personas que sean más altas. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo diseño puertas pensando en el percentil 5, ¿qué va a pasar? Los de 50 y los de 95 se van a tener que agachar para poder entrar al sitio, ¿verdad? En cambio, si yo diseño para el de 95, que son las personas más altas, entonces, ¿qué va a pasar? Van a perfectamente entrar los de 5%, los de percentil 5 y los de percentil 50. ¿Verdad que sí? Ahora, denme otro ejemplo de diseño para ustedes en ergonomía, en arquitectura, teniendo en cuenta esta antropometría. ¿Qué más creen ustedes? ¿Para qué puede servir también estos percentiles? Las escaleras, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué crees que las escaleras? Sí, no te estoy diciendo que está mal, está bien, pero ¿por qué? Pues de la manera que subes, pues te puedes cansar o Te voy puedes a decir, caminar por más largo. ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, la profundidad del paso. Si ustedes, así como estamos hablando de que esta es la estatura, ¿cierto? Aquí estamos hablando de estatura. También hay otras medidas del pie en la antropometría. Entonces yo tendría que diseñar con el pie más grande, con la huella más grande, ¿verdad? Para que cuando suba la escalera, la persona no le quede el pie por fuera de la escalera, sino que quepa la persona más grande dentro de la profundidad que debe tener la escalera, por ejemplo. O por ejemplo, para los pasamanos, para la altura de los pasamanos, el ideal es que no quede muy alto. Entonces, ¿qué pensarían ustedes para la altura del pasamanos de las escaleras? ¿El percentil 5, el percentil 50 o el percentil 95? ¿Qué creen ustedes? El 50, ¿no? Ajá, fíjense que ahí ya varía. Muy bien. ¿Por qué el 50? Porque sería pues es el intermedio, ¿no? Tanto como el percentil 5 podría, con un poco de esfuerzo, como el percentil 95 podría, pues quizás siendo un poco más flexible. Ajá, exactamente. ¿Y qué pasaría si en vez del 50 lo hacemos al 95? Nos va a quedar altísimo y solo le va a servir a los altos, pero los de 50 o los de 5, digamos, yo creo que estoy en el 50, no sé, tal vez 25. Más o menos, entonces vamos a quedar con las manos colgando del, del pasamanos. Esa es la gran diferencia de los percentiles y ustedes tienen que pensar para qué van a diseñar. No se les olvide eso. Eso ustedes siempre tienen que pensar en la actividad que van a realizar. Entonces, las personas. También igual las mesas, las sillas, si la persona va a trabajar sentado, si la persona va a trabajar de pie, que tiene que ver con la ergonomía y el análisis de la actividad. Y entra que cuando yo analizo la actividad, tengo que mirar para qué voy a diseñar, que era lo que les decía. Entonces, o la persona, por ejemplo, si trabaja de pie, tenemos que mirar, hay distintos tipos de trabajo. Entonces, el trabajo de precisión, la superficie de trabajo está más cerca a los ojos. Un trabajo de precisión es, por ejemplo, un relojero o una persona que tiene que hacer cosas minuciosas, pequeñitas. Entonces tiene que estar la altura de la mesa, tiene que estar más alta. Siempre, fíjense, miren la altura, la flexión del codo, miren que esta casi que está a la altura del codo, ¿sí? En cuanto al trabajo ligero, que ya tiene que ver, por ejemplo, escribir, no sé qué les puedo decir, diseñar, dibujar, ese tipo de cosas, ya
es un trabajo más ligero. Ya la mesa, fíjense, la superficie de trabajo no está tan a la altura del codo, está un poquito más abajo, ¿sí? Casi a la altura de la cintura. Y fíjense qué pasa con un trabajo pesado. Aquí hay un señor martillando, ¿sí? Pero, por ejemplo, pongamos no sé si ustedes cuando han ido a comprar carne, han visto que la persona, el señor, el carnicero, tiene que hacer esfuerzos y tiene que cortar mucho la carne. Entonces, él necesita la superficie de trabajo más abajo, porque si yo la coloco arriba, la fuerza no va a aprovecharse del esfuerzo que le está haciendo para cortar lo que tengan que cortar. Entonces, fíjense que a pesar de que el trabajador está de pie, varía la altura de la superficie de trabajo. No necesariamente es la mesa, puede ser una superficie pequeña o cualquier otra superficie. Incluso, por ejemplo, hay mesas que permiten trabajar en distintas posiciones. Miren, acá está un ejemplo. Ahora miraremos esas mesas más adelante. Pero, por ejemplo, acá está un trabajo de postura sentada. Y entonces yo puedo trabajar en postura sentada con los pies apoyados en el piso o trabajo de postura sentada alto en el que necesito apoyar mis pies en algo. Y entonces aquí la silla, fíjense, tienen un apoyapiés. Y ese tipo de trabajo es un tipo de trabajo muy distinto el uno del otro. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez estuve trabajando en una sala de hemodiálisis. Una sala de hemodiálisis es donde ponen a los pacientes en una silla y les introducen unos, digamos, aparatitos, unas cosas a la sangre y sale la sangre del cuerpo de la persona, pasa por una máquina y la filtra, porque estas son personas que sus riñones no les funciona para filtrar las impurezas, entonces lo que hace la máquina es filtrar las impurezas y la sangre vuelve a la persona. Entonces, y ellos, por ejemplo, cada paciente tenía una silla especial para recostarse, un sillón especial para recostarse, pero las enfermeras tenían que estar a una altura por encima de ellos. Entonces las enfermeras tenían que estar utilizando este tipo de silla. En un mesón con computadora tenían que estar trabajando, pero de manera que pudieran estar viendo todos los pacientes porque uno no sabe que en algún momento necesitaran alguna cosa y salir corriendo a atender a algún paciente. Entonces, si ven, estos son distintos ejemplos de postura sentada. Es muy distinto al de una secretaria que tiene que estar sentada frente a su computadora todo el día. Entonces, que tiene que, ahí sí, el apoyo en los pies. Ahora, varía el tipo de sillas. La silla, digamos, para trabajo de secretaria es con ruedas, pero para el trabajo que les estaba contando de las enfermeras no lo puedo poner con ruedas en este tipo de sillas. ¿Sí me hago entender? Porque la misma actividad no se lo va a permitir y como va a tener los pies arriba, va a terminar rodándose por allá la pobre enfermera. Entonces, ese tipo de cosas tiene que tener, a eso me refiero usted, que ustedes deben ver la actividad. Ahora, el espacio de trabajo, siempre piensen, ay, no sé si a ustedes les ha tocado sentarse en unas mesas en donde casi ni pueden acomodar la pierna y tienen uno que ponerse de lado, o les ha tocado irse en ADO, en esas sillas chiquititas donde no caben ni las piernas y donde no se pueden estirar. Entonces, y terminan, y les ha tocado viajes, no sé si les ha tocado viajes larguísimos, de 8 horas en una silla bien incómoda, es terrible. Entonces hay que pensar, fíjense, en qué voy a trabajar y en qué espacio tengo que tener para que la persona al menos pueda estirar las piernas si desea, pueda cambiar la posición de trabajo. Entonces es muy importante esta parte. Por ejemplo, también esta otra del espacio de trabajo. Que se prefiere para las manos, por ejemplo, o para los miembros superiores. Entonces, ¿por qué? Porque hay distintos tipos de alcances. Hay unos alcances horizontales y hay unos alcances verticales. Entonces, yo dentro de mi superficie de trabajo debo tener esos alcances horizontales, pero los alcances verticales, por ejemplo, puede ser es cuando ustedes levantan la mano y agarran a, no sé, un archivo de un archivador sin que ese archivo esté ubicado en una parte que
que golpee la cabeza. Entonces, esos son los alcances horizontales. Y entonces dentro de los alcances hay zonas más cercanas, donde más la persona está utilizando las cosas más cercanas, y hay zonas más lejanas. Entonces, esas partes de los alcances horizontales, verticales, y las zonas de alcance, que son esto, por ejemplo, que les estoy colocando acá, las zonas de alcance, téngalas en cuenta, por ejemplo, para diseñar. ¿Se acuerdan que veíamos la señora que tenía que estirar la mano y agarrar las herramientas de los equipos acá? Entonces, fíjense que debería estar dentro de los alcances de ella. Y debería ser diseñado esos alcances en el percentil 5, porque qué tal que tengamos una señora bien chiquitica y entonces pegada acá para esos alcances, ¿ven? Ahí, por ejemplo, sí sería el percentil 5. Entonces, estos alcances horizontales y los alcances verticales que les estaba contando también son importantes. Si ustedes tienen que diseñar para no sé, para un restaurante, van a diseñar la cocina del restaurante. Tienen que tener estantes donde van a tener guardadas las cosas, no lo van a poner altísimo, lo van a poner a una altura donde cualquier persona, por ejemplo, la persona, el chef o la chef sea una chiquitica, bien bajita, entonces tiene que diseñarle para ella. Y ahí sí sería para percentil 5, no para percentil 95. Que es más fácil para el más alto bajar la mano un poquito, ¿sí? O tal vez podríamos pensar, tal vez para el percentil 50 podría ser, pero le quedaría tal vez un poco alto para el percentil 5. Entonces ahí tienen que empezar ustedes a decidir cuáles son esos percentiles que van a utilizar para lo que vayan a diseñar. Entonces, en posturas semisentadas. Ahorita las posturas semisentadas se están utilizando hartísimo. Si ustedes ven muchos puestos de trabajo en Estados Unidos y los puestos más psicodélicos y ahora con todo esto del home office y todo esto se está dando muchísimo. Y una postura semisentada es la postura que permite al trabajador, bueno, semisentada está de pie, pero tiene la opción de sentarse para descansar. Y la que está frente a la computadora también hay mesas que les permiten hacer esto, que la persona pueda trabajar sentada o pueda trabajar de pie. La postura frente a la computadora siempre es muy importante que la tengan en cuenta. Y las mesas ajustables, como les decía, digamos lo que permite es que la mesa vaya ajustándose y la persona pueda ir cambiando de posición y pueda estar haciendo esto. Y no todo el tiempo de pie, perdón, o sentado o de pie completamente, sino pueda estar semisentado, pueda estar colocándose de pie. Incluso vienen ya unos puestos de trabajo en los que ponen la laptop en una caminadora. Hagan de cuenta, es una caminadora y tienen una mesa y se pone la laptop mientras la persona está haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que estos puestos de trabajo generan mucho sedentarismo, mucha obesidad y todos los problemas que se generan por este tipo de cosas. Entonces, por eso ya se están diseñando incluso puestos de trabajo pensando en esto. Entonces, esto pues como un tip para que lo tengan en cuenta. Ya existen esos puestos de trabajo.